En este nuevo tema, vamos a indicar lo que habíamos indicado. Modelos dinámicos, básicamente el modelo de Streeter-Phelps. Es unos estudios que han hecho ya hace varios años, en el cual ven de modelar comportamiento de algunas propiedades en función de, del tiempo y del eje longitudinal de un río, y se va a ver posteriormente que más o menos tiene este comportamiento. Algunas de las propiedades sujeto de ser modelado por este estudio son el oxígeno disuelto y de la demanda bioquímica de oxígeno, va a decir los oxígenos. Recuerden que el oxígeno es vital para la vida de bacterias, etcétera, y por tanto se lo estudia en el transcurso del curso de un río. Aparte de ser vital para la vida de bacterias, virus, etcétera, algas, en fin, también es un factor de calidad importante de los cursos de agua, el denominado ICA, o sea, índice de calidad del agua. Este índice de calidad del agua está propuesto y segmentado en distintos segmentos, cortes, que indican que es bueno, medio, malo, etcétera. ¿Ya? Esos índices pueden ir de 0 a 100. Hay muchos estudios al respecto. Modelo conceptual, concentración, vertido. Es el curso del río y en determinado momento, en determinado punto, se echa una sustancia que puede ser contaminante o de otro tipo, y en función de eso se va a dispersar, disolver, ¿no es cierto? Entonces, ese comportamiento se pretende también analizar. Aquí están los balances de oxígeno disuelto y demanda bioquímica de oxígeno. Este es el modelo de Streeter-Phelps, que modela la demanda bioquímica de oxígeno, el oxígeno disuelto y el déficit de oxígeno. Como son tres variables, hay tres ecuaciones diferenciales con constantes. Estas son constantes de proporcionalidad, que son los que hay que parametrizar para poder encontrar, ¿no? Sin esos valores es difícil resolver la ecuación diferencial. Aquí está hablando de el comportamiento que les he indicado. No nos vamos a detener a estudiar, pero como están viendo, hay un mínimo al que se llega, que se denomina la concentración crítica, en el cual la aereación, lo voy a poner con negro, hace que disminuya la demanda de oxígeno y llega a un punto tal en la concentración crítica en el que la reaereación
propia del río hace que se oxigene el curso y empiece a subir nuevamente el oxígeno, ¿no? Entonces hay un fenómeno de reaereación. Este sector está dominado por la descomposición y este otro sector está gobernado por la reaereación, ¿no? Entonces hay este comportamiento. Este comportamiento puede ser así, en fin, dependiendo de las características propias de las constantes, en fin, el caso específico que pueda haber, como aquí se está indicando. En algunos casos hay una aplicación a un modelo en Italia. Esta presentación es de un estudio en Italia y se hace otro al caso de Colombia y en fin. Solución analítica, etcétera. Esta sería la solución analítica. Esa sería la primera, el primer paper. Fíjense que esta presentación y las otras que hemos ya realizado son como parámetro, son como ejemplos de lo que ustedes tienen que hacer aplicando MATLAB a modelar un fenómeno ambiental y haciendo el trabajo de fin de semestre que les falta hacer a ustedes, ¿no? Este segundo paper trata de la modelación numérica de la hidrodinámica del oxígeno disuelto y la DBO en sistemas con vegetación. Como ven, es muy similar a lo que hemos hecho. Este ya es un paper en toda la regla que fue publicado y apareció en la revista Hidrobiológica del 2011, cuyos autores son Ricardo González y Hermilo Ramírez. Este es la introducción, materiales, métodos, etc. Aquí están las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las que nosotros hemos indicado, que es con el Nabla, ¿no? El operador Nabla aplicando a condiciones específicas, ellas se pueden reducir a otras más pequeñas, ¿no? Aquí hacen todo el tratamiento y encuentran de que esto puede ser tranquilamente resuelto o representado con estas dos ecuaciones, la 15 y la 16. Presentan algunos resultados en forma mallada, en forma bidimensional, y de hecho lo van a resolver con esto. Esta ecuación que estamos viendo es la ecuación de transporte, donde esta función, es función de la función complementaria de ESOR. Es la anterior clase, ¿no es cierto? Entonces se mezcla, ¿no? Entonces aquí está viendo, esta es ya la ecuación diferencial para la demanda bioquímica. Esta es para el oxígeno disuelto y esto para el otro. Y la ecuación para el déficit de oxígeno sería esta. Como ven, es muy parecido a la presentación anterior. Aquí está mucho más explicado. Y cuando queremos la reproducción, ustedes lo que tienen que hacer es de que con el MATLAB, ustedes verifican este comportamiento que aquí se está manifestando y si es similar, entonces la cosa está bien, y si no es similar, ustedes tienen que justificar. Por ahí es así. Entonces ustedes tienen que decir, nosotros hemos hecho bien, pero algo ha debido fallar en el paper, etc. Esto ya hemos hecho.
Este es un otro artículo en el cual interviene el tema del índice de calidad de agua. El oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno son parte de una serie de factores que van desde 5, 8, inclusive hasta 12 factores que conforman el índice de calidad del agua. Entonces, una sumatoria de un factor I por perdón, que sea el factor y el factor I. Entonces, una sumatoria. Eso se denomina índice. A ver, veamos. El modelo de Streeter-Phelps es este. Es lo que estamos queriendo modelar. Y bueno, ¿dónde está mi índice de calidad? Hay unos perfiles que sacan. Bueno, no hay el índice de calidad. Aquí es medio mentiroso. Ah, qué interesante este artículo. Simulan la calidad del agua con un software que se denomina Quark 2K, ¿no? Nosotros tranquilamente podemos hacerlo con MATLAB. Aquí está datos experimentales y la simulación. Esto es un paper que se lo ha desarrollado en la Universidad de Colombia en el posgrado de medio ambiente, ¿no? Al menos eso es lo que manifiesta. Bien, sin más que indicar, nosotros vamos a plantear directamente el modelo de ZIOS, de purificación de ZIOS, y vamos a copiarnos, perdón, ¿dónde está mi presentación? Este sería el modelo de Streeter-Phelps, que como ven, son dos ecuaciones diferenciales. En los papers hemos encontrado uno más, ¿no? Del déficit de oxígeno. En este caso vamos a solamente resolver dos ecuaciones diferenciales. Entonces aquí está, esta ecuación diferencial modela la variación de la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno, que es igual a esta constante es K1, y la variación del oxígeno disuelto respecto del tiempo es igual a una constante K2 que multiplica a esta diferencia del oxígeno disuelto saturado. Recuerden que el saturado es la máxima concentración que puede uno hallar, menos la concentración del oxígeno disuelto, menos, lo pondré con azulito, la misma K1 o la concentración de la demanda bioquímica. Es una ecuación diferencial muy sencilla, dos ecuaciones diferenciales, en realidad un sistema que nosotros podemos resolver de esta manera. Voy a copiarme el código que está en el eCampus y la voy a copiar y pegar en el MATLAB. En nuestro MATLAB lo voy a grabar con el nombre de Streeter-Phelps. Y bueno, aquí solamente yo tengo dos advertencias, acá y acá. Por eso esto está en naranjita. Si llevo el cursor, voy a ver de que
en la línea 14 me está indicando de que este valor n igual a 60 pareciera que no lo usa, me dice, y efectivamente pareciera que no lo usamos, porque no hay por acá n. Y esta segunda warning nos dice que la entrada del argumento t pareciera que posteriormente no va a ser usada, dice, este parámetro t, ¿no? Al margen de esas advertencias, todo está perfecto. Si analizamos el código, veremos que acá es una función, o sea, es una función dentro de un programa principal. Nos interesa solamente la función en este caso, y nos dice que esa función modela una cociente simple de purificación usando un resolvedor ODE. Recuerden que ODE es un solver de una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Bien. Como es costumbre, tenemos un primer segmento que sería el 1. Recuerden que casi todo programa, casi el 100% de los programas tienen 3 partes. En esta parte es la entrada de datos o parametrización. Aquí se dice que el tiempo máximo va a ser 25. Este código, como es todos los de nuestro libro de texto de nuestro amigo Holzbecker, está perfectamente comentado. Es el nombre, a qué se refiere, el objetivo del código, y cada instrucción está perfectamente comentada. K1, si esto lo llevamos a esta forma, K1 es la constante de desoxigenación, que sería esto, K1, y K2 es esta otra constante de reaereación, K2. Este es el valor de saturación, demanda de oxígeno en saturación, demanda bioquímica de entrada o inicial, oxígeno disuelto inicial y el flujo de entrada natural de demanda bioquímica de oxígeno, y el número de nodos, ¿no? Para discretizar el tiempo. Este tiempo se lo divide entre 60 partes o pasos. Esa sería la parametrización. Luego viene en este segmento prácticamente solamente una o dos líneas, que es la ejecución o resolución de nuestro problema. Y nuestra ejecución solamente indica de que, a ver, veamos, amplío, ya está. Aquí, esta es la ecuación que resuelve, ¿ya? Y se resuelve utilizando el solver OD15S. ¿Qué ecuación diferencial o sistema de ecuaciones diferenciales vamos a resolver? SP. Y SP es esta otra función pequeñita. ¿Con qué parámetros de entrada? 0 a t, los valores de
iniciales, las opciones que aquí estoy cargando, los valores K1, K2, los valores de saturación y el valor de flujo de entrada. Esta esta función pequeña SP, que es esta, no es sino la codificación en MATLAB del sistema de ecuaciones diferenciales. Veamos, aquí se le dice función de I de t, llamada SP, que tiene los argumentos de entrada, tiempo, y K1, K2, 2A y el influjo, ¿no es cierto? Y aquí inicialmente se genera ceros, y estas dos, DI de T1 y DI de T2, son en realidad las ecuaciones diferenciales, donde DI de T1 es esta ecuación y DI de T2 es esta otra ecuación. ¿Qué variables manejamos? Y1 es la concentración de la demanda bioquímica de oxígeno. Aquí está CBOD, CBOD, y este valor también es este, ¿no es cierto? K1, aquí está K1, K1, K1 y K1. Del mismo modo, K2, K2, el valor de saturación, Y2 es el valor de la concentración del oxígeno disuelto. Bien, continuando con la anterior clase, vamos a ver de que esta es la etapa 1 de parametrización, esta es la etapa 2.1, la etapa 2.2, que es de ejecución o resolución del problema, y finalmente la etapa 3, la salida de resultados en forma de gráficos, ¿no? Eso se consigue con la instrucción plot. Añadimos una leyenda para identificar la BOD y DO, demanda bioquímica de oxígeno y oxígeno disuelto, y a los ejes les ponemos un título. En el eje de las X, tiempo, y en el eje de las Y, concentración. Entonces vamos a graficar concentración-tiempo, como habíamos indicado. Y reitero, en este modelo de Streeter-Phelps o de contaminación de ríos o purificación de ríos, como quiera verse, hay este comportamiento, ¿no? En comportamiento 1 y comportamiento 2, esto es de la reaereación. Bien. Si hacemos correr, aquí se pone busy, ya saben, busy significa de que está calculando internamente, el MATLAB está trabajando full. Como les había indicado, ¿no es cierto? Aquí está el gráfico de la demanda de oxígeno, bioquímica de oxígeno, mejor, perdón, que tiene este comportamiento. Va disminuyendo de manera exponencial a estos niveles, 3.3 aproximadamente. Contrariamente a lo que estamos nosotros analizando, el oxígeno disuelto inicialmente empieza a decaer, a decrecer, hasta un punto en el cual, qué sé yo, es aproximadamente 2.4, 2.3, ¿no es cierto?, por acá. Y desde ese punto de inflexión, este va reaereándose con el oxígeno que está por ahí, ¿no? Y empieza a crecer
hasta que llega a un equilibrio. Este es el comportamiento que estaban buscando, que la teoría lo indica, y que lo estamos verificando con las cositas que estamos desarrollando. Les he insistido hasta el cansancio de que nosotros podemos tranquilamente mejorar, estudiar diversos escenarios. Por ejemplo, si yo reaireo para 1, o sea, la velocidad de aireamiento es mayor, fíjense qué comportamiento tiene. No hay el comportamiento clásico. Obviamente es un cambio muy brusco, desde 0,4 a 1,4. ¿Qué pasa si es 0,2? Vean, hay muy poca aireación, ¿no es cierto? Se queda por ahí. Es muy, muy lenta la aireación, no llega por acá, ¿no es cierto? Probablemente a 8 al doble. Inclusive no hay ese comportamiento. Entonces, 0,5. Aquí sí. 0,5 sería el máximo, ¿no? Porque fíjense, empieza en 8,5, baja hasta 7,7 y se reairea y llega al máximo, que es 9. Eso estudiando y analizándolo desde el punto de vista del coeficiente de aireación. ¿Qué pasa si desoxigenamos mucho? Supongamos 0,6, el doble. Vean de que esta partecita crece o decrece hasta 6, ¿no es cierto? Y sube. Eso nos está indicando de que se está reaireando, desoxigenando bastante. 0,8 baja mucho más. A ver, saltemos a 1,8. En este caso, baja desde 8,5 hasta casi 4. Sin embargo, estamos viendo de que la demanda prácticamente hasta el minuto, o bueno, las unidades de tiempo que aquí se definen, travel time, que puede ser segundos, horas, no sé, en función del tiempo establecido, que pueden ser días, ¿no es cierto? Hasta el quinto día o 5 metros, etcétera, ya se llega al mínimo. Y a partir de ahí se mantiene constante. Bueno, todas estas interpretaciones las podemos hacer generando distintos escenarios como los cuales hemos estudiado por acá. Lo dejo en los valores iniciales. Ahora, estos otros valores también podemos nosotros variar, ¿no es cierto? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, 9 de entrada y obviamente va a partir desde 9,5, ¿no? Este valor es el valor de entrada. O sea, oxígeno disuelto de entrada, de inicio, ¿no es cierto? Puedo hacer todas esas consideraciones. Obviamente, estos análisis no podemos desarrollarlos solamente porque sí. Debemos conocer la teoría que subyace en este modelo y tenemos que tener parámetros, ¿no? No es porque nosotros queramos, yo le voy a poner, qué sé yo, 10. No podemos trabajar de esa manera porque tiene que ser los valores, los parámetros que estamos utilizando justificados, soportados, ¿no es cierto?, en base a la teoría. Ese es un error en el que muy fácilmente caemos nosotros, los que hacemos simulación, modelación, de decir, yo voy a modificar. Y ustedes saben, por cálculo diferencial,
¿no es cierto?, que toda función tiene un campo de existencia. ¿Se acuerdan? ¿Para qué sirve campo de existencia? Ustedes decían, ¿no es cierto? Y decimos, por ejemplo, que la variable X, ¿no?, en este caso concentración, tiempo, etcétera, o K, tenía un campo de existencia, primero que nada, que era mayor a cero, ¿no? Y que por decir era X menor o igual que, sé yo, 5 menor, perdón, 5 menor o igual que X menor o igual que, por ejemplo, 10. Me estoy inventando valores. Entonces, aquí estamos indicando que el campo de existencia de la variable X va desde 5 hasta 10. No puede ser menos de 4 ni puede ser mayor a 10, porque no tiene sentido físico, ¿no es cierto? De tal suerte y de ese modo, bajo ese contexto, nosotros podemos trabajar variando las propiedades, no solamente en este ejercicio, sino también en otros. Reitero, lo que estamos haciendo es modelar un fenómeno físico. ¿Ya? El modelado es una herramienta muy poderosa, pero también tiene sus bemoles. Como nosotros estamos generando una ecuación, f de c por decir, la computadora va a resolver esta función, pero puede darnos resultados totalmente fuera de contexto. Hay que tener ese cuidado preciso. Que reanude la grabación. Continuando con los ejemplos que estamos desarrollando, vamos a estudiar ahora cinéticas de Michels-Menten que tienen esta forma. Que tienen esa forma. En el cual hay la variable de estudio afectada por una constante de proporcionalidad dividido entre otra constante, otro valor, más la variable de estudio. Esta forma de cinética responde muy bien, representa muy bien diversas reacciones en las cuales vamos a estudiar ahora como ejemplo el segundo ejemplo en realidad de modelos dinámicos. ¿Por qué son dinámicos? Porque ya sabemos, están como variable independiente el tiempo, ¿no? O sea que va variando conforme el tiempo va pasando. Bien. Las reacciones que involucra o que vamos a estudiar están representadas acá, donde S es un substrato, E es un producto, perdón, un intermedio, ¿no es cierto? Este es el producto. ¿Ya? Entonces, como ven, E solamente es como algo que ayuda a la reacción. Aquí reacciona, se genera un producto intermedio y posteriormente se saca, ¿no? Es un catalizador en realidad de ley que trabaja y después aparece y se genera nuevamente. Ahora bien, como esto es en ambos sentidos, entonces aquí están involucrando reacciones en este sentido y en este otro. Vale decir, es una reacción reversible. Sin embargo, esta es una reacción irreversible. Por tanto, yo puedo escribir esta reacción escrita en forma compacta de manera mucho más desarrollada y explícita de esta manera, en la cual están claramente
vistos las reacciones 1, 2 y 3. Por tanto, aquí estamos viendo que el sustrato más la enzima generan el producto intermedio I. Por eso es intermedio, ¿no? Que está sujeto a una constante de velocidad K1. Posteriormente, ese producto intermedio I puede generar el producto P, que es lo que nosotros buscamos, y liberar la enzima. Eso está gobernado por la constante K2 de equilibrio. Sin embargo, ese producto I también puede revertirse y formar sus formadores, si me permiten la redundancia. Vale decir, esta reacción, pero en este otro sentido, ¿no? La I formando el sustrato y la enzima. Eso está gobernado por una constante de equilibrio K3. Los valores de las constantes K1, K2 y K3 de equilibrio son los que hacen que las reacciones procedan a la derecha o a la izquierda, en función de la magnitud o el valor numérico que puedan tener. Por tanto, nosotros podemos representar estas ecuaciones en forma de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, la velocidad de acumulación del sustrato es igual a ¿qué? Y bajo esa premisa, nosotros tenemos que ver todas las reacciones de estas 1, 2 y 3 en los cuales involucra o participa el sustrato, S. En este caso está esta ecuación y esta otra ecuación. Por tanto, la velocidad de desaparición de S es igual a menos K1. ¿Por qué menos? Porque aquí se está consumiendo S. Entonces, menos K1 por la concentración de S y la concentración de la enzima. K1SE. Aquí, por el contrario, S se está formando, se está generando. Por tanto, es más K3 afectado por la concentración de I. Estas concentraciones siempre son de los reactivos. Por ejemplo, SE, SE, I solito, reactivos, ¿no? En realidad, si hablamos en términos de cinética química, veremos que la velocidad es igual a una productoria, ¿no?, de K y concentración de I. En este caso, K1 está fuera, ¿no es cierto? Y este término de concentraciones, esto es productoria, o sea, una producción, una multiplicación continuada de la concentración S y etcétera, ¿no? Bien. Resuelto este tema. Ahora, si queremos nosotros estudiar la variación, la acumulación de la enzima respecto del tiempo, respecto del tiempo, tenemos que estudiar todas las reacciones en las cuales involucra y participa E. En este caso tenemos E acá y E acá, ¿no es cierto? Por tanto, ¿qué pasa aquí? Aquí E es un producto, reactivo. Entonces es menos K1. Concentración de SE, concentración de SE. Ahora aquí es un producto. Se forma, se genera. Entonces es positivo K, aquí estoy mal. Esto ya hemos resuelto, estamos aquí.
trabajando y es producto, se está generando, ¿no ve? Es un producto de esta reacción, que está en este sentido a la izquierda, por tanto, más K3 que multiplica la concentración. El único reactivo es la sustancia intermedia, entonces I. Finalmente, acá se produce en la reacción 2. Por tanto, es más K2 ¿no es cierto? Y el término de concentración también es I, solo I. Esto resuelto y esto representado en términos de ecuaciones diferenciales. Nos corresponde ahora estudiar la variación de el término intermedio. En el caso del término intermedio, interviene en la reacción 1, en la reacción 2 y en la reacción 3. En las 3. Veamos. Y se forma, ¿no? La sustancia intermedia I se forma, vale decir, es más K1. Más K1. Los reactivos son SE. Producto de concentraciones SE. Listo. Ahora, esto está desordenado, ¿no? K3. En el tema de K3, ¿no es cierto? Y se está consumiendo, porque la reacción va en este sentido. Por tanto, es menos K3. Menos K3. Y el producto de las concentraciones de los reactivos. Aquí el único reactivo es I. Entonces, I. ¿No es cierto? El último término, acá. En este caso, I se está consumiendo. Se está consumiendo, se está gastando, ¿no? Entonces es menos K2. Menos K2, el producto de las concentraciones de los reactivos. El único reactivo es I. I. Ya está todo. Finalmente, estudiamos la velocidad de producción, consumo, acumulación, como quiera llamarse, del producto P. Aquí no hay P, aquí no hay P. El único lugar donde hay P es acá, en la segunda reacción. Por tanto, P es un producto, se forma, se genera. Por tanto, es más K2. Más K2 y el reactivo, la parte de la izquierda de la reacción química, solo es I, la sustancia intermedia, y por tanto K2I. ¿No es cierto? Esto tranquilamente nosotros podemos llevarlo a resolver, como hemos resuelto en modelos de epidemias, hemos resuelto hasta 3 ecuaciones diferenciales simultáneas. En este caso tenemos que resolver 4 ecuaciones diferenciales simultáneas, sencillas, ¿no? Ordinarias. Eso lo podemos tener acá en el campus, donde indica cinética de Michaelis-Menten. Hacemos el control C, control B. Nos vamos al MATLAB. Le decimos new y lo pegamos. Lo grabamos con el nombre que está, Michaelis-Menten. Y bueno, empezamos a analizar el código. Es una función en el cual se detalla modelos Lumped, o sea, Lumped es algo así como, no tiene una traducción muy propia, pero modela reacciones enzimáticas, ¿no? Dice usando MATLAB ODE. ODE, ustedes saben, es
ordinary differential equation, ¿no? O sea, resolución de ecuaciones o con resolución de ecuaciones diferenciales. Esta parte es el grupo 1, que ya sabemos es la entrada de datos o parametrización, en los cuales se discretiza el tiempo en 25, se genera un vector de velocidades de reacción, los K1, K2, K3, y en un vector de 3 posiciones. Ese 0 va a ser, como son 4 ecuaciones diferenciales, necesitamos 4 valores, ¿no? Para resolver. La concentración inicial del substrato, la concentración inicial de la enzima y la concentración inicial del intermedio y la concentración inicial del producto final. Aquí está claramente especificado de que Y1 va a ser S, Y2 va a ser la enzima, Y3 va a ser el producto intermedio y Y4 va a ser el producto. Si hubiera usado S, E y P, hubiera generado 4 variables, ¿no es cierto? Y aquí lo puedo hacer. Y aquí lo están resolviendo en función de Y1 a Y3. ¿No? Perdón, Y4. Y4. Son criterios que maneja Holber. Nosotros, reitero, podríamos haberlo resuelto poniendo aquí, por ejemplo, DI de T esta como S, y esta DI de T como I, esta DI de T como E, y esta como P. A ver, no hay problema. Esta parte es la solución a nuestro problema. Primero se le da algunas opciones de partida, en el cual, por ejemplo, estamos colocando una tolerancia, ¿no? Aquí está tolerancia absoluta, cabalmente, y la resolución es básicamente estas dos líneas, en el cual se está utilizando el solver para resolver ecuaciones diferenciales O de 15S. Bien, aquí estamos resolviendo dos sistemas de ecuaciones diferenciales, detallada, detail, y Lampert. Lampert, reitero, vamos a verlo graficado, es algo así como residual, algo por el estilo, ¿ya? ¿Con qué variables? Con 0t, S0, E0, I0, P0, y con esas opciones, etc. Detail, Lampert, ¿no? Bien. Veamos. Las ecuaciones diferenciales están acá. ¿No es cierto? Ahí está menos R1 más R2 menos R1, etc. Eso podemos tranquilamente nosotros verlo acá. Fíjense, menos R1 más R2. Por ejemplo, el último es K2I R3, ¿no es cierto? Del mismo modo, menos R1, ¿dónde estamos?
R1 habíamos dicho, menos R2, R2 y más R3, más R3. Pues aquí está escrito para poder resolverse, ¿no? Codificado. Como es usual, la salida de resultados se lo hace en forma de gráfico, salida gráfica, graphical output, donde utilizamos plot. Desde 1 hasta 1.4. Aquí está la graficación con leyendas, ¿no? Tenemos substrato, enzima, intermedio, producto y las lumpet, ¿no? Las lampet. Y bueno, aquí está el eje de las X, eje de las Y, los títulos, concentración versus tiempo, y grid, que significa que queremos en forma cuadriculada, ¿no? Los resultados. Si vemos de hacer correr, estamos viendo de que la ecuación diferencial en realidad, perdón, el comportamiento es la línea contigua y el Lampet es las punteadas, ¿no? Segmentadas. Podemos observar de que obviamente el substrato va disminuyendo, se va consumiendo, y el producto que está en lila va creciendo prácticamente de manera lineal, en este caso, ¿no? Vemos que el producto intermedio donde estamos, este es el producto intermedio, tiene este comportamiento. Los productos intermedios usualmente tienen este comportamiento, ¿ya? Empiezan bajos, crecen y después se vuelven a consumir, porque al principio se producen, pero como es intermedio y el producto es P, se tiene que consumir. Aquí no se está consumiendo mucho, que digamos, ¿no? Y finalmente la enzima empieza por acá con un valor de 0,2, fíjense, y prácticamente vuelve a subir la enzima, porque la enzima es un catalizador y no se consume en la reacción, ¿no? Solamente genera un producto intermedio, como aquí lo estamos viendo. Aquí está E y se genera E, ¿no es cierto? Se vuelve a generar. Para estudiar un poco más, podría yo variar las velocidades. Por ejemplo, yo puedo, si quiero mayor producto, ¿no es cierto? ¿Dónde está mi ecuación? ¿Dónde está mi power? K2. Si yo quisiera bastante producto, debería subir, por decir, un poco más K2, y vean de que es más rápido, ¿no? Es más rápido y esto sube un poquito. Por ejemplo, la enzima, fíjense, la enzima, la concentración sube hasta un poquito más, ¿no? Hasta un poquito más de 0,2. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero modificar K3 para retornar? Yo puedo disminuir, por decir, a 0,5 y va a parecer un poco al anterior,
¿no? Un poco. Bueno, esta es la segunda exposición de hoy día. No estoy grabando. Escuchaban durante la pandemia de que las camas habían colapsado. Y el tema era de que este límite que está en azul se había sobrepasado y aquí no había pues camas, no había equipos de respiradores, etcétera. Por tanto, la idea era, por una parte, de que esto se achate para detener una cosa así y además que la ola en el tiempo no sea ancha, sino que sea que se pase lo más pronto posible. Entonces, nuestra campanita podía haber sido así, ¿no es cierto? Eso es como una graficación, un comportamiento de general. Ahorita no tengo la página del Herzog para poder estudiar esto, verlos, mostrarles, pero repito, los datos diarios habían este comportamiento, ¿no es cierto? Y la idea es de que de alguna manera nosotros podamos suavizar estos datos. El suavizado de datos puede ser resuelto mediante ecuaciones de interpolación vía regresión o sencillamente tomando promedios, por ejemplo, del valor i, hacer la suma del valor anterior i menos 1, el valor posterior i más 1 y el valor i afectado por decir de un peso, que podía ser 2 o 3. Con esta suma y sacar el promedio, por decir en este caso por 4, porque 1, 2, 3, 4, se genera un suavizamiento bastante interesante. Esa es la introducción de por qué ha salido este código, que lo vamos a ver posteriormente. Esto ya no es del Holzberger, ¿no? Sino ya es nuestro. Y bueno, como les había dicho, ¿no? Los datos eran diarios, por tanto, en 3 meses eran 90 datos, en un año 365 datos. Y la lectura de esos datos no era tan eh, eficiente desde teclado. Pero había la posibilidad de que nosotros tengamos en una hoja Excel esos datos y desde el MATLAB podíamos leer esos datos y empezar a trabajar para tener unos comportamientos más bonitos. ¿Ya? Con esa introducción, por tanto, yo puedo hacer clic en Excel hoja de datos y por si acaso estos datos son de la primera ola y como ven los datos iniciales de 250 tienen este comportamiento. ¿Dónde estás mi azul? Y como ven es bastante feo, ¿no? Aquí empieza la ola y desde aquí empieza a subir. Aquí hay un máximo, aquí baja un poquito, otro máximo. El máximo máximo es este. Y va disminuyendo. Hasta el tiempo 250. Imagínense, casi 6 meses ha sido la ola, ¿no? La primera ola.
Y desde el 250, esta es la meseta que dicen, empieza nuevamente la otra ola. Estos son los datos originales y aquí se genera una primera suavización, que lo voy a poner en negro. Y vean, es un poquito, las líneas son un poquito más continuas, más bonita que esta. Y aquí hemos hecho otra suavización. Y como ven, ya se parece a una línea continua más presentable, si se quiere, ¿no? Estos son los datos brutos y estos son un poco trabajados. Pero estos son los gráficos que hemos generado en el Excel. Los datos son estos, ¿ya? La primera suavización es promedio de cada dos datos, cada dos datos, cada dos datos, cada dos datos, cada 2 días. Los datos que hemos tomado del ministerio, etcétera, o podían hacerlo por periódico, es día 1 la infección, día 2 la infección, día 3 la infección. Generábamos una infección acumulada, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, veamos cuántos son 200, ¿no? 290 días. Y esta es la infección acumulada, ¿no? Acumulada. Nosotros podíamos ver de aquí a aquí, la infección era 1, de aquí a aquí 5, ¿no? El diario, este es el diario. La acumulada yo podía generar el diario para encontrar promedios cada 2 y promedios cada 7, o sea, por semana. Decía, ¿no? Semana epidemiológica, etcétera. Eso yo puedo leerlo desde MATLAB con este código. Y este es mi código. Y esto los había dado como parcial, fíjense. ¿Ya? A ver, lo copiaremos a un cachito. Aquí tengo que ver de trabajar con el tema de el origen, ¿no? A ver, ¿cómo me va? Esto lo grabo acá como ese programa y lo grabo como suavizado. Lo grabo y el Excel, ¿dónde está mi Excel? Lo tengo que ubicar en ese directorio. Aquí está. ¿Por qué está Bolivia? Lo he tenido como ejemplo, ¿no? Pero había otros casos, por ejemplo, Israel, era una curva casi que no necesitaba ningún suavizado, ¿ya? El caso de Israel, Chile, eran pero muy parecidos. ¿Dónde está mi directorio MATLAB semestre y lo copio acá? Tiene que estar en el mismo directorio suavizado y datos Bolivia, ¿no? A ver, veamos. Suavizado de datos con el método de promedios cada 2 días y cada 7 días. Bien. Siempre empezamos con CLC Clear. Y aquí está la lectura. Con este comando almaceno en una matriz datos XLS read. XLS significa Excel, read es leer. ¿De qué archivo? Datos Bolivia. Eso lo voy a grabar en datos
¿Y desde dónde? Desde el A1 hasta la C291. ¿Dónde está mi? Desde el A1, acá, desde acá hasta 291. Hasta acá, ¿no es cierto? Eso significa, digo, eso es lo que representa esto. Esto es el nombre del archivo. Esta es la hoja dentro del archivo y dentro de la hoja el rango de lectura. Bueno, aquí me genero un tope que es cabalmente el número máximo de lecturas que vamos a tener, en este caso 290, que lo jalamos a partir del tamaño. 6 es tamaño, ¿no es cierto? Entonces lo jala de acá. Va a ser 291. Ahora, un día le decimos 0, 2 días, aquí estamos cereando, tope entre 2 y 7, lo cereamos 7 más 1. O sea, en este caso estamos saltando. Si esto es 1, 2, 3, 4, un día es esto nomás. Pero 2 días es 1 saltado, ¿no ven? Y en cambio el 7 es desde acá, hasta el 7, semanalmente, ¿no? Ahora, me voy a generar vectores denominados un día, 2 días y 7 días, ¿no? Haciendo ciclos iterativos. Solamente estoy analizando todos estos valores y me digo, un día J va a ser igual a datos J menos J y ya está. A ver, veremos si esto va a funcionar. ¿Dónde estamos? Ya. Luego, cada 2 días hacemos esto. Genero el KI porque es distinto. Para 7 lo propio. Y en este caso, por ejemplo, estoy sumando un día, 2 días, 3 días, más 3, ¿no ven? Hasta 7. Y aquí lo dividimos. ¿Ya? Y aquí, para cada 2 días, estoy hablando del J y del J más 1. Finalmente, eso es el cálculo. A ver dónde estamos. La entrada de datos sería básicamente esta. Entrada de datos. El cálculo es todo esto. El cálculo es desde acá hasta acá. ¿No ve? Esto para un día, esto para 2 días, esto para 7 días. Y la graficación es estito nomás. Aquí estoy utilizando subplot. ¿Para qué sirve subplot? Subplot es para decirle de que yo quiero 3 gráficos en un vector que sea por filas. En la primera fila esta, en la segunda fila esta y en la tercera fila esa, en la cual en el primer gráfico, o sea, voy a generarme, si esta es la pantalla, un gráfico acá, otro gráfico más abajito y otro gráfico más abajito. O sea, toda mi pantalla se va a dividir en 3. Inclusive puedo yo graficar en 4, o sea, 4 gráficos en una sola pantalla. Aquí le estoy diciendo de que sea por filas. Fila 1, un día. Fila 2, 2 días. Fila 3, 7 días. Para ir viendo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, va a ser algo así. Acá va a ser así, más bonito. Y acá va a ser supuestamente así, ¿no? Si yo hago correr
está calculando Buzzi. Debería haber ya sacado por apenas son, a ver cuánto, 600 cálculos, ¿no? Como ven, acá son casi 300 valores, ¿no? Aquí termina la ola, y vean de qué es tan feito, ¿no? Feito. Ahora, fíjense acá, aquí son casi 300. Aquí como estoy haciendo cada 2 días, los datos entonces ya no van a ser los 300, van a ser la mitad, 150. Y aquí, cada 7 días, o sea, cada semana, ya no van a ser los 300 ni los 150, sino va a ser 300 dividido entre 7, aproximadamente 45. Vean de que el propósito del programa trabaja relativamente bien, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos los datos brutos, un poco feitos, acá cada 2 días ya mejor, y cada 7 días se nota claramente la campanita de la ola, ¿no? Este sería el máximo, que sería la 20 semana o 21 semana, ¿no ve? Si multiplicamos 21 por 7, o sea, 140 días, aquí está, mire, fíjese, 140 días se ha tardado desde el inicio de la ola hasta llegar al máximo. Grave, ¿no? La primera ola ha sido muy terrible. Bueno, esa sería